Hoy vamos a mostrar cómo podemos nosotros proteger nuestra consola X32 y cualquier otra consola de que la electricidad o un mal uso de la electricidad, un alto voltaje o bajo voltaje nos la dañe. Normalmente para apagar la X32 tiene una parte donde está el setup, donde nosotros vamos, y la misma consola tiene una parte donde dice shutdown, que es acá. También le voy a dejar ahí en la descripción o ahí arriba una tarjetita de cómo apagarla correctamente. Y nos sale este mensaje que nos dice que pueden apagar su consola de forma segura. A pesar de que la consola tiene esto, hay personas que eligen por no hacerle caso a eso y apagarla de forma directa como una consola tradicional. Cada quien tendrá su forma de hacer las cosas, pero yo prefiero hacerla de la forma correcta. Entonces, aparte de eso, la electricidad es un factor que muchas veces en algunos países donde la electricidad es un problema, como en el mío, nosotros tenemos la consola pegada directamente hacia la pared. Pero ¿qué sucede? Esto nos puede llevar a futuro que cuando la luz se vaya, se apague de manera incorrecta y después la consola está dando un error. Para esto, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo utilizo este aparatito que ustedes lo conocen mucho. Se llama UPS y es utilizado para proteger lo que son las computadoras, DVR y cosas por el estilo. Entonces yo lo utilizo a favor para la consola. ¿Por qué? Porque ella nos ofrece algo que usted va a necesitar. Primero, si la electricidad sube, ella se bloquea y nada más te da la electricidad que está en la batería del UPS. Y si la electricidad baja, hace lo mismo. O sea que te protege del alto voltaje, pero también del bajo voltaje. Aquí yo estoy utilizando dos, pero usted no necesita dos, con uno es suficiente. Esos dos los tengo porque tengo también una computadora ahí que también voy a proteger. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si usted va a utilizar todo, como en mi caso, usted lo conecta en la parte de abajo, que es el bypass, donde le va a permitir a usted mandarle la corriente directa y nada más tiene que conectar uno a la pared y el otro le va a pasar la carga al siguiente. Entonces aquí, mire, yo estoy apagando la X32. ¿Ve? La estoy apagando de forma segura. Ahí ya me dice que puedo apagarlo en el switch. La desconecto de la pared y ahora la voy a conectar a lo que es el UPS. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Si el UPS tiene la suficiente carga como para que la consola pueda encender y así nosotros evitar que ella se apague inmediatamente. Miren, acá tengo el UPS desconectado, como pueden ver. Aquí vamos a ver, ahora voy a encender mi X32 y como ven, sin ningún problema ella enciende. El UPS, si usted ve que está en rojo es porque está desconectado de la corriente directa y lo que están trabajando con la batería del UPS. Entonces, si la luz se va, eso te da tiempo a que tú puedes guardar los cambios que ya tú hayas hecho con ese día de trabajo, que es lo que permite el apagado de forma segura, guardar de manera segura lo que ya tú has actualizado en la consola. Como ven aquí ya los UPS están verdes, significa que están recibiendo electricidad desde el toma corriente. Bueno, el UPS que usted va a utilizar, ojo, trate de utilizarlo de 950 vatios o de 600 y pico. ¿Por qué? Porque te dará mayor durabilidad y el objetivo de esto es que si usted está trabajando y se le va la electricidad, bueno, pues ya usted puede venir y tiene tiempo de apagarla de forma segura y evitar también que se le queme por un alto voltaje, porque también eso sucede. Puede que se le caiga el neutro a la línea principal y haya un problema. Hay quienes optan por utilizar lo que es el regulador de voltaje. Eso está muy bien, pero eso no evita que si se va la luz, tu consola se apague. Entonces, pueden utilizar las dos cosas y que tiene la opción de hacerlo muy bien. Así que, señores, espero que esto les haya gustado y que les haya servido. Compartan y den like.